Señor diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Señor senador Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador del Estado de Querétaro. Maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del Estado de Michoacán y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Señores gobernadores, maestro Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Doctor Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctora Jacqueline Pechar, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información. Licenciada María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal del Federal Electoral. Señoras y señores legisladores, señores magistrados y ministros integrantes del Poder Judicial, señoras y señores. Nos hemos congregado en esta sesión solemne a fin de conmemorar el 93º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy recordamos con honda gratitud a nuestros constituyentes del 17, que reunidos precisamente en este mismo recinto, supieron dar rumbo y dar destino a México. Honramos a quienes, a pesar de sus diferencias y desencuentros, supieron ponerse de acuerdo para construir un país más libre, más justo, democrático y equitativo. Los constituyentes sembraron semilla de futuro. Eran plenamente conscientes de que de sus resoluciones dependía el porvenir de la patria. Y por eso no dejaron de lado ninguno de los temas cruciales de la nación. En este Teatro de la República asumieron el reto de otorgar más libertades y más derechos a los ciudadanos. Establecieron los derechos sociales que México privilegió en su Carta Magna e introdujeron precisamente una nueva dimensión en la organización de la sociedad y de las relaciones entre ésta y el gobierno. Trabajaron arduamente para diseñar un sistema democrático que impidiera la concentración del poder. Discutieron y definieron los pesos y contrapesos entre los poderes y las facultades de cada uno de ellos. Protagonizaron debates históricos sobre la economía del país, sobre el papel del Estado en el desarrollo del campo y en los recursos naturales. Acordaron que estos debían ser propiedad de la nación para que de ellos nos beneficiásemos todos los mexicanos. Intercambiaron argumentos sobre la importancia de la educación, el papel del Estado en la materia y el carácter laico de su naturaleza. Sabían que en la formación de nuestros niños y jóvenes radicaba el porvenir de la patria y por eso establecieron también el mismo carácter a la instrucción pública. Ningún ámbito de la vida nacional de los relevantes quedó fuera entonces de la discusión de los legisladores de 1917. En este Teatro de la República se discutió, desde luego, con pasión e incluso con rispidez, pero también con altura de miras y con franqueza, y sobre todo con generosidad y con un profundo amor a México. Los constituyentes sabían que lo que estaba de por medio era el proyecto de nuestra nación. Hoy, nosotros recordamos a los legisladores del 17 por su patriotismo y porque supieron estar a la altura de la historia. En este 2010, en el que celebramos el bicentenario del inicio de la independencia y el centenario de la revolución, las mexicanas y los mexicanos debemos honrar la memoria de nuestros constituyentes, enarbolando sus ideales y luchando por darles cumplimiento. No solo tenemos el compromiso de hacer realidad el espíritu y el mandato de la Constitución, sino que además debemos ser capaces de construir los acuerdos
que nos permitan responder a los grandes retos que enfrenta la nación. Los mexicanos hemos demostrado una y otra vez que sí es posible hacer a un lado las diferencias y trabajar unidos en una causa común. Lo hemos hecho en nuestra historia y lo hemos hecho en el pasado reciente a través de reformas importantes que dejarán estela de beneficio a las futuras generaciones de mexicanos. Fue precisamente esa unidad y ese impulso lo que nos permitió construir con grandes esfuerzos la democracia plural y vibrante que hoy tenemos y gracias a la cual todos podemos expresarnos, participar, opinar y votar con libertad. Buscar el legítimo acceso al ejercicio del poder, ejercerlo y vigilar también el poder que se ejerce. Sin embargo, también debemos reconocer que el actual diseño no permite generar todos los consensos que México necesita para poder resolver las necesidades de su gente. La dinámica de la competencia democrática hace también muy difícil la construcción de consensos entre los actores políticos. La falta de estímulos e incentivos que permitan la construcción de políticas generales más allá de las contiendas electorales impacta precisamente en que México no realice las transformaciones con la profundidad y la velocidad que necesita. Los temas realmente importantes se ven permanentemente desafiados o incluso sustituidos por la agenda pública, por la contienda electoral en algún punto del país, por temas de coyuntura, por descalificaciones, no siempre acompañadas de propuestas, y lamentablemente el encono, en no pocas ocasiones, termina sustituyendo la razón. No hemos podido hacer de nuestra democracia un ejercicio de disenso fértil que genere, a partir del contraste razonado de ideas y de propuestas, mejores leyes, instituciones más efectivas y gobiernos con más capacidad de respuesta. Ante esto, no es extraño que los ciudadanos expresen cada vez mayor insatisfacción. Es claro que ellos perciben que la brecha entre sus necesidades y preocupaciones y la política y los políticos es cada vez mayor. Muestran su rechazo a la situación absteniéndose de votar, anulando su voto o simplemente dándole la espalda a la política y a los asuntos públicos. Se requieren cambios de fondo para que la voluntad ciudadana esté debidamente representada en las decisiones democráticas y para que la democracia misma le resulte útil y le resulte eficaz al ciudadano en su vida cotidiana. Tenemos diferencias sobre cómo abordar estos temas, sí, pero me parece que lo importante es analizarlos desde la pluralidad, discutirlos con razones y argumentos y resolverlos, asumiendo la capacidad de las instituciones, de los poderes y de los partidos para tomar decisiones. No por otra razón, hemos propuesto al Poder Legislativo una iniciativa de reforma política que tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, dar más poder al ciudadano para participar en la toma de decisiones y hacer, por otro, más eficientes y más representativas las instituciones democráticas del país. Se busca crear mecanismos institucionales que faciliten los acuerdos y que permitan a México avanzar más rápido hacia el progreso y la equidad. El espíritu de la reforma es llevar al sistema político al siglo XXI transformándolo para que tenga como eje principal a los ciudadanos, dar más voz y más voto a los electores, oxigenar la vida pública con las ideas y las propuestas de la ciudadanía y abrir nuevas avenidas a la participación de la gente en los asuntos que son de todos, a fin de cerrar la brecha que existe efectivamente entre política y sociedad. Pero más importante que ello, señoras y señores, es poder asumir en la vida nacional con claridad la diferencia entre los asuntos que son de Estado
que corresponden estrictamente al interés nacional, de aquellos temas que son de competencia y diferencia político-partidista. Cada vez que los mexicanos hemos sabido hacer esta valiosa distinción, cada vez que hemos asumido en nuestros actos las consecuencias de esta verdad elemental, de saber distinguir los asuntos que son de interés nacional de aquellos que son de interés político-partidista, México ha avanzado, ha podido construir consensos, ha impulsado reformas indispensables y en suma se ha fortalecido como nación. Por el contrario, el no saber distinguir entre ambos, el interés nacional y el interés parcial, por legítimo que éste sea, ha hecho que nuestro país limite su capacidad de avanzar y ha provocado que México sufra limitaciones que le han impedido durante décadas salir más rápido del subdesarrollo, de la pobreza. Una fecha tan singular como el bicentenario y el centenario debe ser sin lugar a dudas ocasión para poder distinguir con nitidez lo que es de la República y lo que es de los partidos. Los temas que requieren como condición indispensable la unidad de todos, por encima de las diferencias, y aquellos que corresponden a la válida estrategia electoral de cada quien. Si ello no fuera posible, si el empeño por destruir al adversario prevaleciera incluso en los temas que requieren la unidad de todos, la vida de la nación se debilitaría, la política se empobrece y queda convertida en alternativas que están lejos de la dimensión de la dignidad de los ciudadanos. Lo más grave es que se pierde en el momento de la historia que nos toca vivir la oportunidad de avanzar y de transformar. Este 93º aniversario de nuestra Carta Magna nos invita a una reflexión histórica, no solo del pasado, sino del presente. Aquellos mexicanos del 17 tenían ante sí una tarea titánica. Sin duda estaban obligados a discutir temas complejos para la nación. Tenían también diferencias políticas naturales que obedecían a la pluralidad de pensamiento de su época, pero ni sus diferentes puntos de vista ni la dificultad de la tarea fueron un obstáculo para que cumplieran con el papel que la historia les había encomendado. Por eso hoy nuestra obligación es estar a la altura de aquella generación valiosa de constituyentes y discutir abierta y francamente lo que sea mejor para México. Por difícil que parezca la tarea, por controversiales que resulten los temas, por diferentes que sean nuestros puntos de vista y por hondos que sean los agravios, es momento de debatir, de pensar, de proponer y de tener la madurez política para encontrar el amplio caudal del consenso en el cual la nación a todos nos une. Eso, y no menos, esperan los ciudadanos de nosotros. Y tengo plena confianza en que el bien superior de la nación será lo que guíe a quienes representamos al pueblo de México en sus diferentes expresiones constitucionales. Señoras y señores, 2010 es el año de la patria. En cada hogar y en cada rincón de nuestro país vibra con fuerza el orgullo de ser mexicano, el orgullo de nuestra historia y de nuestras raíces. Por lo mismo, este debe ser un año de reconciliación nacional. Debe ser el año en el que todas las mexicanas y los mexicanos, todos los que deseamos lo mejor para nuestro país, reconozcamos lo mucho que nos une, lo mucho que nos hermana y lo que nos hace ser un solo pueblo con una misma historia, un mismo ideal y una misma bandera, una misma constitución. Sé que se requerirá un enorme esfuerzo, una gran madurez y generosidad de todos los actores políticos, sin distinción. Por eso, bienvenida a la propuesta que aquí han hecho los señores gobernadores
de un pacto social sobre la base de reconocer la preeminencia del interés nacional por encima de cualquier interés parcial, partidista o de grupo, así sea interés legítimo. Decía Octavio Paz que la revolución trajo la reconciliación del mexicano con su historia y con su origen. El centenario de la revolución debe traer ahora la reconciliación de todos los mexicanos en su presente y para con su futuro. Traer consigo la unidad de todos para poder sumar esfuerzos y luchar por un porvenir posible y mejor para México. Nosotros, quienes conformamos la generación del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, debemos ser capaces de alcanzar los acuerdos que transformen a la nación en esta hora crucial, sin que eso implique en lo mínimo renuncia o claudicación alguna a las diferencias de ideas, de propuestas y de puntos de vista. Simplemente el poder de la nación misma, la tarea que representa precisamente el encauzarla en este trascendental e histórico momento, es precisamente motivo y razón suficiente para poder encauzar lo que son las coincidencias y las prioridades nacionales. Nosotros, quienes por su mandato representamos a los mexicanos, debemos lograr acuerdos medulares que cambien no solo las reglas del juego, sino que nos permitan eficazmente transitar del conflicto político y la amenaza de parálisis a la cooperación y el consenso, que es precisamente lo que nos ha permitido avanzar en cada momento histórico. Como generación, debemos decidir si queremos dejar las cosas como están y que nos lleve años o décadas para superar los desafíos enormes que México tiene, o si somos capaces de tener la altura de miras necesaria para derribar los obstáculos que inhiben el desarrollo humano sustentable del país. Aprendamos de la visión de Estado que caracterizó a los constituyentes del 17. Aprendamos de su capacidad para superar diferencias políticas e ideológicas y transformar a la nación. Por muchas que puedan ser las propuestas e iniciativas para superar los desafíos nacionales, si no existe voluntad política para discutirlas en el plano de la diferencia y de la pluralidad, simple y sencillamente no será posible impulsar el rumbo que merece México. Hoy, la nación nos exige no solo que seamos auténticos demócratas, sino que tengamos la visión de Estado necesaria para ir más allá de la coyuntura y poner a México en la ruta del desarrollo y de la justicia. Hoy la nación exige de cada uno de nosotros que levantemos la mirada más allá de lo inmediato para alcanzar finalmente los ideales que trazaron las mujeres y los hombres que nos dieron patria y que nos dieron constitución. Las mujeres y los hombres que han luchado valientemente por la independencia de México, por la justicia entre los mexicanos, por la libertad de cada una y de cada uno de nosotros, de quienes han luchado por el progreso de esta gran nación. Asumir como propio el interés nacional y encontrar en él la necesaria coincidencia en favor de México es la mejor manera de honrar ahora y siempre a quienes nos dieron precisamente la organización moderna del Estado mexicano en la Constitución de 1917. Que el año de la patria sea no solo el año en el que celebremos nuestro pasado, sino en el que definamos los trazos generosos de un mejor futuro para nuestro país. Muchas gracias.